La sesión, Sí. cuarta sesión en materia de derecho constitucional en la específica relación con derecho comparado, donde tratamos de partir de las bases para comprender la reforma de derechos humanos de 10 de junio de 2011, haciendo retrospectiva de nuestras sesiones previas. Para quienes no hayan tenido la oportunidad de acompañarnos, primera sesión, sistema jerárquico normativo, nuestra denominada pirámide de Kelsen como un instrumento didáctico para comprender supremacía constitucional, leyes emitidas por el Congreso de la Unión, tratados internacionales, la propia Constitución. Hablamos del bloque de constitucionalidad, hablamos de sus efectos, hablamos también en nuestra segunda sesión sobre el expediente Varios 912-2010, resuelto en ejecutoria por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2011, a un mes de distancia de haber reformado nuestra Constitución, un mes, 4 días para ser exactos. Y estuvimos hablando también respecto de la evolución en materia de derecho internacional relacionado a derechos humanos, cómo desde 1945 venimos formando parte o involucrándonos en el poco a poco en esta secuencia evolutiva de firmar Carta ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmar Carta OEA, firmar Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, posteriormente incorporarnos a diferentes pactos, firmar la Convención y en un momento complicado, en 1981, ratificar nuestros instrumentos internacionales que estaban por ahí en el limbo. Para 1998 tuvimos también el evento en el que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León firma el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así es como va a iniciar el proceso complicado en el que México ya puede ser firmado por la Corte Interamericana. Sí tienen todos estos momentos, ¿verdad? Tenemos 1945, tenemos 48, tenemos 48-51 con OEA, luego tenemos un punto que no aparece en esta reseña, que es el 59, en donde se fortalece a través de la reunión de cancilleres de los diferentes estados miembros de la OEA, se fortalece la Comisión Interamericana, y vamos a tener prácticamente 10 años después la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos, no ratificación, la firma en sede internacional por parte de los países miembros. ¿Sí? Profe, yo tengo un huequito en el 81. Ok. ¿Qué pasó? Ay. En el 81, si no mal recuerdo, cuando lo comentamos, fue que México venía firmando todo lo que le ponían enfrente, pero no ratificaba nada. ¿Recuerdan este evento social financiero en donde a México no le queda de otra que pedir el apoyo de la comunidad internacional para hacerle frente a una crisis? Ratifica pero no firma, ¿verdad? De hecho, firmamos desde el 69, podemos considerar que formando parte de la OEA, se delibera, se discute si los componentes que se integran en el articulado de la convención son adecuados o prudentes, y México participa de las sesiones. Sin embargo, no ratifica sino hasta 1981. Ratifica prácticamente al mismo tiempo, solo podemos señalar el mismo año, 81, Convención Americana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los que más nos interesan. En la reseña que compartí con ustedes a través de WhatsApp, precisamente viene esta información. Ahí pueden descargarlo para tener en su carpetita. Deben de tener lo que debemos de recordar del artículo primero, proporcional al día de hoy, una reseña a modo de opinión respecto de la contradicción de tesis 293-2011, en donde inclusive en la parte final viene el gráfico de cuáles fueron las tesis de entrada para la deliberación y cuáles fueron las jurisprudencias resultantes. Lo calificamos en la sesión previa, una buena, una mala. Deben de tener también este mapa conceptual de las 7 tesis que fueron resultado del expediente Varios 912 con Radilla Pacheco en el Pleno de la Corte, y 2 jurisprudencias que se nulificaron. Si tenemos todos los archivos, entonces ya tenemos carpetita integrada para los efectos de evaluación, sus exposiciones de las que ya platicamos la sesión previa. ¿Sí?
¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, después de hacer esta retrospectiva de los elementos que han sido analizados por esta clase durante estas sesiones, regresamos al artículo primero para identificar cuáles son los componentes, todavía podemos llamarlos novedosos, si no es que ya fueron asimilados, comprendidos y utilizados por ustedes, porque la reforma del artículo primero implica una revolución, dijéramos, conceptual de lo que son los derechos humanos y de cómo el Estado mexicano debe de reconocerlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Nos quedamos haciendo la reseña de los componentes del artículo primero y decíamos personas distinto de individuos, ¿verdad? Sí. Personas distinto de individuos, que le da vida constitucionalmente a esta condición en la que se reconoce también que hay derechos humanos que pueden ser ejercidos por las personas morales. Si hablamos de individuos, solamente puede ser la persona en su individualidad. A partir de este punto, la interpretación de los altos tribunales va a ser en el sentido de que las personas morales sí gozan de ciertos derechos humanos, no todos, como las personas físicas, pero hay algunos que sí pueden materializar. En sentido contrario, vamos a encontrar que la Corte Interamericana ha sostenido lo contrario. La Corte Interamericana, cuando las personas morales han tratado de acudir a ella para que se diriman controversias de esta naturaleza a las personas morales frente al Estado en cualquiera de sus representaciones, la Corte ha sostenido que las personas morales, que la Convención no está creada para el ejercicio de derechos de personas morales, solo las personas físicas, ¿sí? Contrario, pues ahí tenemos un elemento quizá más enriquecido en el sistema nacional que en el sistema convencional, ¿sí? Entonces, personas contra individuos, no tenemos duda, ¿verdad? Un concepto novedoso que desplaza a otro. Dejamos garantías individuales en el pasado derivado de la desaparición de este concepto. Entonces, vamos a tener ahora derechos humanos distinto de garantías individuales. Derechos humanos con tres componentes esenciales, que sería, quizá partiendo de lo más elemental, están positivizados. Tenemos que localizarlos descritos en algún cuerpo, en el cuerpo constitucional o en el cuerpo convencional. Los tratadistas sostienen que esta configuración del bloque de constitucionalidad en donde los derechos humanos pueden ser de fuente constitucional o convencional implica voltear a ver toda la Constitución, tanto su parte orgánica como su parte dogmática, pero además tomar en consideración que los derechos humanos de fuente convencional pueden provenir de algo así como, hay quien sostiene que son cerca de 212 tratados que están ahí, que al menos no todos los tratados son de derechos humanos, pero pueden contener algún derecho humano que puede enunciarse como una prerrogativa, invocándose a manera de suplencia. Si la Constitución no lo prevé, este instrumento sí lo prevé. Utilizábamos un ejemplo en nuestra sesión anterior, en donde decíamos el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, normas mínimas de seguridad social, prevé prerrogativas que no están establecidas en la Constitución, y que peor aún, las normas locales que regulan el ejercicio de estos derechos a la previsión social, a la seguridad social, son quizá más exigentes que lo que el dispositivo internacional establece, porque el dispositivo en sus artículos 28 y 29 configura la posibilidad de que las personas accedan a una pensión contando o habiendo registrado 10 años de servicio o de cotizaciones. Es o, no ambas. Y la ley local, en el caso de Aguascalientes, prevé 15 años de servicio y 15 años de cotización. Entonces, si lo que hacemos es invocar derechos humanos de fuente convencional, formando parte de la supremacía constitucional y del bloque de constitucionalidad, ¿qué le exigimos al juez? La realización de un ejercicio de interpretación conforme y de principio pro persona, que es el párrafo en el que continuaremos el día de hoy, ¿sí?
Aparte de derechos humanos y de los tres componentes, uno es que estén positivizados, otro va a ser Positivizados, constitución y universales. convención. Así es, van a surtir efectos para todas las personas por el solo hecho de ser personas. Y el quizá más importante que todas las autoridades deberían de tener presente es que constituyen un límite a la potestad del Estado. Donde ya se encuentra establecido un derecho humano, se debe delimitar el ejercicio discrecional de la voluntad de la autoridad. Ya no puede hacer lo que quiera, cuando quiera, no quiera. Ahí diríamos coloquialmente topa. El ejercicio de la función en el servicio público tiene este límite del derecho humano de la persona. Entonces, cuando analizamos derechos humanos, enunciamos tres componentes, pero va a surgir un tópico, un concepto que luego es objeto de análisis o de discusión, que son los derechos fundamentales. Derechos fundamentales. ¿Y cómo los conceptualizaríamos? ¿Cómo definimos esta figura? Bueno, no nos va a generar gran problema porque hay que pensar en derechos humanos solo con el componente de positivización. Y naturalistas y Bueno, este va a ser ya con el uso del término de concede o reconoce, que va un poquito más adelante. Pero enfocándonos a derechos fundamentales, hay dos formas de ver a los derechos fundamentales. Se encuentran positivizados dentro del texto constitucional. Esto sería en stricto sensu, es decir, en un sentido muy estricto. Si se encuentra enunciado el derecho dentro de algún artículo de la Constitución, entonces es derecho fundamental. Si no está en la Constitución, entonces no se trata de un derecho fundamental. Pero también hay una interpretación en el sentido amplio de la figura. Los derechos fundamentales también pueden enfocarse a esta novedosa condición en la que se establece la fuente, desde el artículo primero que nos dice: las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esa dualidad genera ergo nuestro bloque de constitucionalidad, el concepto de bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, si hablamos de positivizados en Constitución, entonces la inferencia lógica es que la Constitución tiene un adendum, tiene un extra. Es como si hubiéramos agregado todos estos componentes de los tratados internacionales haciendo referencia a derechos humanos, y así es como extraemos los derechos fundamentales. Pero únicamente deben estar en la Constitución. En sentido estricto sería solo en el cuerpo constitucional. En sentido amplio sería dentro de los 136 artículos de nuestra Constitución o en alguno de los tratados internacionales firmados por México, ratificados por el Senado. También. Así es. Entonces, Las dos formas habría que tenerlas en mente, es decir, estricto sensu, la Constitución y o la lato Convención. sensu. Es que, bueno, mi duda es entonces, ¿debe de haber más derechos humanos que no están positivizados? Ok. Si buscamos un ejemplo de un derecho humano que no está positivizado en el cuerpo constitucional, lo podemos enunciar en Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, derechos humanos son los que vienen en la Convención y en la Constitución, y los fundamentales es estrictamente en la Constitución. Depende de la interpretación. Voy de nuevo con la explicación para dar más detalle. No lo vean tan complicado. Derechos humanos va a ser el género. La especie pudiera ser los derechos fundamentales. La generalidad más amplia la vamos a encontrar en los derechos humanos. Pero hay quien sostiene doctrinariamente que solamente si se encuentra dentro de alguno de los 136 artículos va a ser derechos fundamentales. Esa es una visión, voy a calificarla coloquialmente de cuadrada, estricto sensu. En sentido estricto, solamente en el cuerpo constitucional, pero por interpretación puede no estar en los 136 artículos. Puede encontrarse en un artículo de un tratado internacional firmado por el presidente, ratificado por el Senado,
que haga las veces de inclusión. Atentos al artículo primero, párrafo primero de nuestra Constitución. Las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y, no dice o, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Sí? Entonces, vale pelear. Si queremos ejemplificar y explicar cómo los derechos fundamentales pueden ser idénticos a los derechos humanos, entonces nos vamos en sentido amplio. La interpretación en sentido amplio es, por interpretación propiamente, todo lo que sea el bloque de constitucionalidad que contenga algún derecho humano, entonces van a ser fundamentales. Si la visión es cuadrada, si la visión es estricta, entonces solamente el cuerpo constitucional va a tener esa resultante de calificarlo como fundamentales. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ahora sí, lo que nos decía la licenciada Carolina, si nosotros analizamos el concepto reconocer y lo contrastamos con el término utilizado previamente, que era otorgar, de estas simples palabras vamos a partir para calificar al Estado de una visión ius naturalista, o ius positivista. Ya saben, en la visión ius positivista muy kelseniana, si el Estado no existe, las personas no tienen derechos. ¿Por qué razón? Porque entonces, ¿quién va a velar por sus derechos? Se necesita primero que el Estado nazca, se estructure funcionalmente, se organice y termine reconociendo u otorgando derechos. Si no hay Estado, no hay derechos. Y en una visión más clásica, más antigua, volteamos a ver, les suena el término otredad, la otredad, es decir, esta condición natural del ser humano, inclusive filosóficamente hablando, en donde el no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan, permite iniciar con la existencia o con la inferencia de que existe un derecho. ¿Por qué? Consigo a mis semejantes, sé que sienten, sé que piensan igual que yo, por lo tanto sus bienes, sus familias, su sentir, sus libertades, sus prerrogativas son respetadas de manera natural porque yo quiero también que me la respeten. ¿Sí? Ok, entonces ahí tenemos las dos visiones. Cuando analizamos bloque de constitucionalidad, analizamos la suma de Constitución Cuerpo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 136 dispositivos, más los tratados internacionales con dos características que va a ser, primero, que sean firmados por el presidente o quien tenga su representación en sede internacional, y posteriormente que el Senado lo convalide. ¿Cuál va a ser la función del Senado en esta importante función, en su desempeño? Finalmente, si analizamos lo acontecido en 1981, para que la Convención Americana de Derechos Humanos surtiera efectos en territorio nacional, se requirió que el Senado trabajara, yo creo que como nunca en la historia, a deshoras de la noche, sin que se tratara del presupuesto de ingresos y egresos para el año entrante, y su labor era comparar, identificar en un ejercicio de congruencia y correspondencia el texto de la Convención confrontado al texto constitucional. Llegan a algunas conclusiones, por ejemplo, el artículo 23, identificamos 23 de Convención Americana, la temática. La analogía sería nuestro 35 de Constitución, los derechos de ciudadanía, votar y ser votado. El 23 de Convención Americana nos va a indicar que las personas tienen derecho a participar en los ejercicios democráticos, obviamente para ser votado o para participar con el voto activo, sufragar, voto pasivo, ser objeto de votación, y México realiza la reserva, dice no. ¿Por qué? Porque en nuestra historia aquellos acontecimientos de las leyes de Juárez, la Constitución del 57 y luego la evolución en los años 20 del siglo pasado, en donde el movimiento cristero genera un estigma, dijéramos, político frente al clero, nos lleva a modificar la Constitución para impedirles a ellos que puedan votar y que puedan ser votados. Y pasan muchos años para que les regresemos el voto activo, pero el pasivo jamás lo regresamos. Hasta este momento, si analizamos el artículo 130 de nuestra Constitución,
vamos a encontrarlo como una restricción constitucional para las personas que sean ministros de culto, que no pueden ser objeto de votación, es decir, no pueden ser candidatos de elección popular. Ahí tenemos entonces que tenemos constitución frente al tratado. El Senado, analizándolo, ¿qué hace con el artículo 23? Lo reserva y dice: nosotros no podemos firmar la convención así, porque entonces estaríamos modificando este dispositivo del 130 constitucional. Por lo tanto, este pequeño fragmento, esta pequeña porción normativa, la reservo, solicito que se me autorice a realizar la reserva. Los países miembros firmantes dicen: no hay problema, está bien, las condiciones propias de este país le impiden cumplir con esta prerrogativa solamente respecto de estas personas. El resto de los individuos sí pueden ejercer el derecho a votar y ser votado. Y tantos años, profe, con esa restricción y nadie la ha peleado, o sea, son tan pasivos estos religiosos. Y yo preguntaría, ¿de veras resultaría atractivo para alguien que está orquestado dentro del sistema de la organización católica en México ser votado? ¿No es más fácil encontrarse en esta condición en donde quién me va a auditar cuánto recibo de limosnas? Hasta de los mismos, ¿cómo les llaman los pastores de las iglesias cristianas, por ejemplo? Es que, o sea, todo lo que no reciben, y personas. hay gente que así como de que Son muy Sí. políticos, o sea, ellos bueno, te ayudan a ganar una elección o perder. Sí, claro. O sea, equilibran la balanza. O la desequilibran. El mero día de las elecciones. Sí, y yo porque digo, no deja de haber misa. pero sí, o sea, me surge esa duda, o sea, Sí. y nadie se ha interesado. Hasta donde yo por sé, no ha sido impugnada la norma, es una restricción constitucional, no existe forma de combatirla si no fuese fuera de sede nacional, y para acudir fuera de sede nacional habría que impugnarla primero en lo nacional. Recordemos que uno de los requisitos para acudir, por ejemplo, a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sea viable, mi pretensión es demostrar que acudía a los recursos internos legales por medio de los cuales yo hubiese podido combatir esta transgresión, esta limitación injustificada de mi derecho. Así ocurrió, a modo de analogía, el caso Jorge Castañeda Gutmann, el segundo caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del Estado mexicano, y lo que hace él es primero acudir en juicio de amparo, aún y a pesar de que la acción estaba vedada para cuestiones electorales, pero lo que hace estratégicamente es agotarla para después elevarlo en otro tipo de recursos, en otro tipo de incidentes, y poder llegar a la Corte demostrando que sí acudió en sede nacional a tratar de alcanzar la justicia y no fue posible. ¿Sí? En este caso que nos plantea, quizá quien pretendiera alcanzar ese derecho que no fuese limitado respecto del resto de las personas, tendría primero que acudir a sede nacional y después pasar a Comisión Interamericana y luego a Corte Interamericana para que se respetara. Pero me parece que el rol que juegan es bastante cómodo en la actualidad, entonces eso lleva a que no existan ese tipo de pretensiones. Hablo de la generalidad, ¿no? Siempre puede haber, dicen coloquialmente, un garbanzo a la libra, alguien que diga no, pero va a ser más sencillo esto, total. Si alguien quiere acceder a estas prerrogativas, al ejercicio de estas libertades, sencillamente hace su campaña durante 3, 5, 6 años en el púlpito, renuncia, y ahora sí, después de un año ya puede ser candidato a la elección popular. No va a perder su popularidad en un año. Sí. Y ellos no tienen, por decir, una licencia que digan, la voy a suspender por 6 años. De hecho, yo pensaría en esto. Digo, el derecho canónico puede ser muy especializado, pero yo pensaría en esto. La persona por alguna condición quiere dejar el ejercicio, a lo mejor hasta por cuestiones de salud. Entonces se retira, hace su registro ante Secretaría de Gobernación, en donde ya no va a ser ministro de culto, sin señalar temporalidad, rebasa el año, y después de rebasado el año recupera sus derechos de ciudadanía naturales, igual que el resto de la población. Va a la candidatura, participa,
Si le va bien se queda, si no, pues regresa a ser ministro de culto. No hay restricción para volver a ejercer este tipo de funciones. Entonces, Bueno, sí hay uno. Si te casas, tengas hijos, pues. depende en qué iglesia. Pero, ajá. Depende en qué Pues, iglesia. en sí tenemos un profesor aquí que era padre, ¿verdad? ¿Quién? Quémalo. No, Pues dice tenemos. no se renunció porque pues el ¿A corazón quién? manda aquí en la universidad. O sea, pero nunca nos dio, ¿verdad? No es licenciado, da en la nivel licenciatura. Ah, O sea, se enamoró y dice, ahí la vemos. Bueno, es muy válido si recordamos los postulados de Martín Lutero cuando impulsa la reforma. Hay algunas premisas muy válidas que pasan a la historia. Esto ya es historia, esto ya no tiene que ver con, pero es un paréntesis. Cuando él, después de la dieta de Worms, de esta confrontación con el Papa, en el que podríamos decir coloquialmente le dieron 3 para correr, se va a un retiro y lo que hace es traducir la Biblia a búlgara. Él era alemán, la traduce primero al alemán, si no mal recuerdo, después a otros idiomas, pero esto estaba prohibido. ¿Por qué? Porque se pensaba en que hay términos, hay frases, hay algunos conceptos que no encuentran correspondencia biunívoca en otras lenguas. Para evitar que se pervirtiera el sentido de las escrituras originales o cuasi originales, se mantuvieron en latín por siglos. Entonces, cuando él traduce la Biblia al búlgara, a un idioma distinto, ahí es en donde lo quieren aniquilar, ¿no? Pero este no es el postulado esencial. Otro postulado del que ustedes están hablando es precisamente que él aducía. No es antinatura que a una persona del sexo masculino, por las reglas eclesiásticas, se le obligue a mantenerse célibe. Hay una condición natural, entonces esto es contra natura. Los ministros de culto sostenían que tenían derecho a relacionarse y hacer sus cositas con otras Ay, personas. no, a mí eso sí se me hace Ok. muy bizarro. El tercer Es como postulado. decir, mi naturaleza de hombre Ok. me dice que tenga varias mujeres, o Ok. sea, o soy hombre. Lo que le abre las puertas, Quiero ser hombre. lo que desde mi punto de Mujer vista también. le abre las puertas de los gobiernos que apoyan su visión, es decir, realizar verdaderamente una afrenta contra el poder de Roma, es que él sostenía un postulado, el principal de todos, que era el poder debía de residir en el gobierno y no en la iglesia. Y en ese momento de la historia, hablamos 1520, 1520 y tantos, vamos a encontrar precisamente que el gran poder lo detentaba Roma en su condición de, no de estado eclesiástico, sino de estado hegemónico. La gran mayoría de las sociedades dependían de alguna forma de Roma. Entonces, cuando estos postulados cobran sentido en algunos estados, en algunos gobernantes, tenemos, por ejemplo, a Enrique VIII. ¿Lo recuerdan haber leído de Enrique VIII con sus relaciones con Ana Bolena, con Estuardo, ¿no? Se van a entretener mucho cuando lo lean, pero este sujeto lo voy a utilizar solamente con una reseña muy sencilla. Él, siendo el titular de la corona inglesa, dice: me quiero divorciar de mi mujer. Va con el Papa y le dice: ¿por qué? Porque yo quiero tener hijos para que me hereden y me ha dado puras hijas. ¿Qué? Tu sistema no obliga a que sea varón el siguiente rey, así que no hay justificación. Ah, no, ahorita vas a ver. Y va, regresa a su nación, todo hegemónico, todo poderoso, convence al resto de los líderes para que cambien el sistema, y entonces terminan diseñando su propia iglesia. ¿Y cuál iglesia tenemos? La iglesia anglicana, ¿sí? Entonces, ¿resultado de qué? De una afrenta de estas que estamos comentando, de naturaleza sexual, de naturaleza menos escrupulosa, que dice: ¿y yo por qué tengo que tener una sola mujer? Yo quiero tener otra, pues para esto soy el monarca, ¿no? O sea, hay iglesias basadas en necesidades personales. Así se ve. O sea, por ejemplo,
¿Cuál no? Está este con el divorcio. Sí, posteriormente Ana Bolena, su amante, la termina convirtiendo en esposa y después termina decapitándola para que no le genere problemas funcionales con la estirpe, con la herencia, con la consecución de la corona, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Y así, digo, la historia, no, hubo con quien no pudo, hubo nobles con quien se relacionó y fue el punto de quiebre, ¿no? Pero bueno, no estamos en historia, regresemos a esta parte funcional del derecho. Y tenemos entonces tratados internacionales, hablamos de un derecho quizá no previsto en Constitución, que viene a ser esta amalgama funcional para darle vida al bloque de constitucionalidad no accesorio, sino fundamental. Vamos a encontrar artículo 25 de Convención Americana de Derechos Humanos, que nos va a indicar el derecho a la tutela judicial efectiva relacionado con nuestra Constitución, sí con 17 acceso a la justicia, sí con 14 por actos de privación, sí con 16 por actos de molestia, 14 por debido proceso y otros componentes, pero ojo, en un análisis muy crítico, así confrontador del texto constitucional, tratando de encontrar esa correspondencia biunívoca, no vamos a encontrar que el texto constitucional indique la obligación del Estado mexicano de crear recursos efectivos para poder proteger cualquier tipo de derecho. Tan es así que la sentencia del caso Castañeda-Gutmann precisamente es en lo único que le dan la razón a Jorge, porque él aduce dos posturas. Dice, por una parte, hay un sistema de partidocracia. ¿Por qué? Si no soy miembro de un partido, no me permiten ser candidato a elección popular para ser presidente. Entonces, el artículo 23 de la Convención no indica esta necesidad de depender de un partido para ser candidato. Y lo que está haciendo el Estado mexicano entonces es limitar mi derecho de fuente convencional. Cuando la Corte Interamericana lo analiza, resuelve quizá de manera muy simplista, porque le dice, no te asiste la razón. Si bien es cierto que los partidos no son indispensables para un sistema democrático, si no existieran los partidos pudiera haber 50 millones de candidatos, lo cual haría el ejercicio democrático inaccesible, imposible de ejecutar. Pero, por otra parte, lo que sostienes respecto de que en México no hay posibilidades de combatir esta excepción, esta imposibilidad de acceder a esta candidatura, es cierto, porque tratándose de un tema electoral, el amparo no es posible y los medios de control que existen de carácter electoral no lo prevén, porque tienes que tener legitimidad, ¿sí? Vamos a tener esa necesidad de que sea un partido quien ejerza la acción y no una persona. Por lo tanto, le dan la razón en esta parte, en esta específica pretensión de que el recurso efectivo exista. Y a partir de ese momento, derivado de la sentencia, México acuña lo que hoy podemos identificar como un medio de control constitucional indirecto electoral que se llama juicio de protección de derechos político-electorales, ¿sí? En donde las personas pueden acudir a través de este mecanismo para que se protejan este tipo de derechos de esta especial naturaleza, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Con bloque de constitucionalidad, entonces, esta es una resultante. Puede haber más, puede haber sí otros derechos que no están previstos en Constitución, pero realmente son los menos. Cuando México ha firmado tratados o convenciones, precisamente lo ha hecho bajo esta condición de que ya está, al menos en supuesta condición, garantizado en la propia Constitución, ¿sí? Si decimos asociación, ya. Libertad de culto, ya. Pensamiento, ya. Expresión, ya. Difusión de las ideas, también. Entonces, el derecho que le pongan enfrente va a ser muy difícil que no esté ya previsto en el propio componente de la Constitución. De hecho, podemos sostener lo contrario. México, en lo que pudiéramos calificar como un diálogo jurisprudencial, ha ido abrevando de Convención Americana y de otros instrumentos para enriquecer nuestra Constitución. Si no me lo creen, díganme cuándo nació presunción de inocencia constitucionalmente hablando.
ahora en la reforma. 2011. Bueno, la del artículo 19 del 2011. De hecho, vamos a encontrar la enunciación de la figura en el apartado B del artículo 20 constitucional hasta la reforma del 18 de junio de 2008. En 2008 nace como tal la figura taxativa, es decir, presunción de inocencia estaba, pero estaba en Convención Americana de Derechos Humanos, estaba en lo que todavía no reconocíamos como bloque de constitucionalidad. Esta amalgama de tratados con convención todavía no era tomada en cuenta con esta solidez con la que se toma después del 10 de junio de 2011, porque aunque el 133 nos permitía inferirlo formando parte de la supremacía constitucional, ya en la práctica eran prácticamente nulos, ¿sí? Entonces, sí, nace para nosotros positivizado a través de Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, también derecho a la tutela judicial efectiva, en donde le va a dar vida al derecho a que se presuma una persona inocente hasta que no se demuestre lo contrario, sobre todo tratándose de juicios de carácter penal o administrativo disciplinario, que luego surgió la interpretación que había analogías. Pero cuando nos remitimos a nuestra Constitución, el concepto no fue acuñado por obra y gracia de nuestros legisladores. En realidad es algo así como abrevar de la Convención, traemos una figura y la incorporamos como un derecho del indiciado, del inculpado, del procesado, para que se presuma su inocencia, ¿sí? Así como estas figuras va a haber otras, pero lo que nos interesa, estamos haciendo un vuelo superficial, estamos partiendo de la piedra angular, siendo el artículo 1 de la Constitución. Entonces tenemos a esto identificado como bloque de constitucionalidad. La Corte no le denomina así. ¿Cómo le denomina la Corte? ¿Alguien recuerda las siglas? Parámetro de control de regularidad constitucional. Lo que sostiene el Pleno de la Corte a través de las 6 tesis aisladas que se acuñan derivado del asunto de la sentencia Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, va a ser precisamente una que hace referencia a que los derechos humanos terminan siendo interpretados como la joya de la corona, si me permiten la expresión coloquial. Lo más importante para cualquier autoridad en el Estado mexicano es el derecho humano y se deben de ubicar en la cúspide del sistema. Esto en 2011, en julio de 2011. Pasan algunos años, 3 años para ser específicos, y luego tenemos jurisprudencias que vienen a contradecir a esta tesis aislada, en donde ya no se ubican en la cúspide. La 293 nos arroja como resultado que las restricciones constitucionales terminan desplazando los derechos humanos. No es que no sean importantes, sino que si en un caso en lo específico llegan a confrontarse con una prohibición constitucional como la que acabamos de analizar, que un ministro de culto no pueda ser objeto de voto pasivo, pues entonces va a prevalecer la prohibición expresa de la Constitución. Pero hay 3 años de gracia durante los cuales en la cúspide podemos sostener que los derechos humanos se ubicaron ineludiblemente en ese punto privilegiado de nuestro sistema. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿cómo dijo que lo identificaba la Corte? Parámetro de control de regularidad constitucional. De hecho, si abren su archivo, el PDF este extenso en donde están las reseñas de cada una de las tesis que fueron acuñadas derivado de la 912 varios, van a encontrar precisamente el término. Busquen parámetro o busquen control de regularidad o regularidad. El término regularidad no lo van a encontrar en otra tesis. Parámetro, lo voy a poner aquí en siglas. Bueno, parámetro de control de regularidad constitucional. Y este parámetro de control de regularidad constitucional entonces es el ejercicio obligado de todas las autoridades del Estado mexicano, en donde en aras de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
las autoridades van a tener que desplegar actividades y van a estar obligados a realizar también la interpretación conforme y el ejercicio pro persona, ¿sí? Que siguen en nuestro segundo párrafo. Nada más me falta enunciar el último componente, que ya lo hemos analizado. De hecho, esta es la tercera sesión en la que lo enunciamos, que es la cláusula de exclusión entre autoridades constituidas y el constituyente. Creo que ese ya fue analizado en suficiencia. El constituyente crea la Constitución, la autoridad constituida nace con la Constitución y va a estar limitado en facultades. No puede cambiar la forma de gobierno, no puede sacarse de la manga nuevas restricciones, modulaciones o suspensiones a derechos humanos que no encuentren sustento de la lectura del propio texto constitucional. ¿Sí? Analizamos un caso Aguascalientes. ¿Sí? No le hace que tenga que ver con legisladores. Acabó. Es hace como 25, no, hace 15 años. No, pero seguro. 14, algo así como 13, 14 años ocurrió este evento. Bueno, resulta que para el año 2010, quienes sean originarios de aquí o estén avecindados más allá de ese momento, van a recordar que el tema de seguridad pública era un tema muy álgido, muy complejo. La ejecución de policías, el crimen organizado, secuestros, levantones, era un clima insostenible que no se había vivido con anterioridad. Entonces, nuestros legisladores, nuestros representantes, puestos de acuerdo, los 27 no lo puedo sostener, pero al menos sí 23 votos, según yo, si no mal recuerdo, corríjanme si en el dato, con 23 votos pasó esa propuesta. Los de oposición ya saben, en contra de todo y a favor de nada siempre, pero en este caso creo que les puedo dar la razón. Dicen los legisladores, a ver, se reformó la Constitución 18 de junio de 2008, se creó la figura del arraigo y estamos frente a una condición inusitada. ¿Por qué no arraigamos a las personas que están siendo objeto de investigación para que la entonces Procuraduría, todavía no la Fiscalía, tenga la capacidad de realizar investigaciones más sólidas durante los 40 días que dura el arraigo, más quizá otros 40? Al cabo, para eso somos la Cámara de Diputados local, ¿no? Podemos legislar lo que nosotros queramos. Ok, hacen su votación, pasa, se modifican las normas de carácter procedimental penal, se crea el arraigo local y no señala que sea por delincuencia organizada. De hecho, la reforma de 18 de junio de 2008, en este ejercicio de desarrollo de una política criminal suficientemente prometedora de esa administración federal, es decir, me parece que ha sido la única administración que en materia de política criminal sabía lo que hacía. Si no me creen, abran la reforma constitucional 18 de junio de 2008 y encuentren estas figuras: arraigo, prisión preventiva oficiosa, extinción de dominio y delincuencia organizada. Obviamente vamos a tener arraigo vinculado a delincuencia organizada, ¿sí? Cuando nosotros analizamos el contenido, nos damos cuenta de que verdaderamente el Estado está operando lo que Gunther Jacobs denomina el derecho penal del enemigo. A estas personas hay que tratarlas de manera distinta que al resto de los gobernados por el peligro que implican. Hay que utilizar la capacidad que tenemos como Estado, aun y a pesar de que esto pueda ser calificado de desproporcional. Cuando el Estado de Aguascalientes, la legislatura realiza esta reforma, no pasa mucho tiempo para que, en ejercicio de las facultades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lleve el asunto ante el Pleno de la Corte. ¿A través de qué medio? ¿A través de qué figura? Acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se detecta que con claridad un Estado, con su legislación, está contradiciendo presupuestos constitucionales, Constitución Federal. Cuando se lleva el asunto, ya saben ustedes, el tema es lo tardado del proceso. Esta reforma ocurre en 2011 para surtir efectos ya muy contundentes en 2012. Llega en 2012 a la Corte, 2013 se delibera, 2014 se resuelve, y cuando se resuelve estamos frente a la figura
dije yo la última cláusula Así es. de exclusión de competencias entre autoridades constituidas y constituyente. Sin meternos en el dilema de si podemos calificar de constituyente al órgano reformador o no, finalmente se reforma la Constitución con este proceso robusto, más acabado, más complejo. Por eso señala el artículo 135, 136 que nuestra Constitución es rígida por la manera en la que se puede reformar. Va a ser 2/3 de ambas cámaras y el 50% más 1 de las legislaturas. ¿Okay? Se reforma, entra en vigor y luego viene un estado de los que precisamente votó esta reforma a favor y no la estudió. Esto me queda claro, la legislatura no estudió esa reforma, porque si la hubiese estudiado se hubiera dado cuenta de que sí, en el artículo 16 se va a crear perdón, la figura del arraigo exclusivamente vinculada a la delincuencia organizada. Y por otra parte, se va a modificar el artículo 73 de nuestra Constitución. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Alguien nos puede compartir? ¿Por qué el artículo 73 de nuestra Constitución Federal es el más reformado de toda la historia? Porque son las facultades expresas del Congreso de la Unión. Ok. Cada vez que se requiere autoatribuirse facultades exclusivas, es decir, podemos calificarlas de monopólicas y arrebatarle a las entidades federativas la capacidad de legislar en esa materia, se tiene que modificar el 73. Ocurrió en los años 60-70 respecto al trabajo, ocurrió en 2008 con respecto a procedimental penal y ha ocurrido en el número de circunstancias. Así las entidades no tienen facultad para legislar en minería, acuñación de moneda, aranceles, trabajo, procedimental penal, ahora procedimental civil, etc. Pero el texto enriquecido del artículo 73 deriva de esa evolución